Muy bien. Buenos días, hermanos. Un gusto poder compartir la palabra de Dios. Gracias por aguantarme la voz y poder disfrutar en esta mañana la Escritura. Es un día lluvioso, así que vamos a tener un tiempo con la Escritura. Y agradecidos a Dios porque cuando abrimos la palabra, siempre el Señor está atento a nuestras almas, supliendo nuestras necesidades y llega siempre a tiempo con su palabra. Los invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 26. Y en esta mañana quiero que consideremos un poquito la vida de uno de los patriarcas. Lo tenemos a Abraham, Isaac, hijo de Abraham, Jacob, patriarcas del pueblo de Israel. Y quisiera que fijemos nuestra atención en esta mañana en Isaac, hijo de Abraham, en un pasaje muy especial y un tramo muy especial en su vida. En Génesis capítulo 26, vamos a empezar allí la lectura. Génesis 26, a partir del versículo 12. Todos abiertas nuestras Biblias en Génesis 26, versículo 12. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, padre de Isaac, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado, es decir, los habían cerrado y llenado de tierra. Podemos ver acá y quizás anotar al margen de nuestras Biblias el primer pozo que abre Isaac. Versículo 16. Entonces dijo Abimelec era el rey o el gobernador de la zona donde estaba viviendo Isaac. Y Abimelec era filisteo, estaba en la zona de los filisteos. Versículo 16. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, es decir, lo habían cerrado, después de la muerte de Abraham. Y los llamó por su nombre que su padre Abraham había dado a cada uno. Acá pueden anotar los segundos pozos. Ya vimos unos pozos, ahora vemos otros pozos. Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle
y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Versículo 21. Y abrieron otro pozo. Y acá en el margen de su Biblia anoten pozo número 3. Y abrieron otro pozo. Los siervos de Isaac. Y también riñeron sobre él. Llamó su nombre Sidna, es decir, enemistad. Versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y ahí ponemos el cuarto pozo que abre Isaac. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, Isaac, y plantó allí su tienda. Y abrieron los siervos de Jacob, ¿qué? Un pozo. Este es el quinto pozo que abre Isaac. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Susat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Acá viene nuevamente Abimelec, el rey de los filisteos, y se le presenta a Isaac. Versículo 27, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Bueno, no tanto que lo envió en paz a Abimelec, porque lo fue echando de la tierra a Isaac. Tú eres ahora bendito de Jehová. Tú eres ahora bendito de Jehová. Versículo 30. Entonces él les hizo banquete, Isaac. Isaac les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dijeron, y le dieron nuevas acerca del pozo, el quinto pozo, acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día
hasta este día. Muy bien, el pasaje sigue. Y quisiera en esta mañana, como título de este mensaje, ver las dificultades con los pozos. Las dificultades con los pozos. Hace un tiempo atrás, unos años, viniendo por Ruta 2, hice un desvío de Chascomús a General Belgrano y de General Belgrano a Monte, pero cuando desvié de la Ruta 2 de Chascomús a General Belgrano, ya algunos me habían advertido en la estación de servicio, tené cuidado con los pozos. Le digo, bueno, pero hay muchos pozos y dice, te vas a encontrar con algunos. Bueno, un viaje de a lo mejor 40 minutos, lo hice más o menos en 2 horas. Prácticamente había que ir con el auto de un lado hacia otro, esquivando los pozos, y había pozos que estaban en todo el pavimento, así que uno los tenía que pasar despacito, cuidando la familia, cuidando la persona de uno y cuidando el auto, ¿no? Prácticamente esa ruta la hice de una sola mano y no venía nadie. Parece que no la transitaba nadie. No sé cómo estará ahora, pero en esa época estaba hecha pedazo. Y yo puse en este mensaje la dificultad con los pozos, porque Isaac se encontró con pozos y se encontró con dificultades, se encontró con problemas. Lo mismo le pasó a Isaac. Cada pozo era un problema. Tuvo que pasar por 5 pozos. Y en cada uno de ellos tuvo que tomar ciertas decisiones. Isaac es hijo de Abraham. E Isaac es un receptor de las bendiciones y de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Todos los conocemos a Abraham como el padre de la fe. E Isaac hereda bendiciones y promesas y para su posteridad. En este capítulo 26 se cubre más o menos unos 40 años de la vida de Isaac. Esto lo sabemos por versículo 25, capítulo 25, versículo 26, por los sucesos que pasan ahí, y capítulo 26, versículo 34. En el capítulo 26, Isaac comienza con 60 años y al final de capítulo 26, Isaac termina con 100 años. Así que vemos un tramo de la vida de Isaac de unos 40 años en este pasaje que hemos leído. Isaac se enfrentó con obstáculos. Isaac se enfrentó con problemas. Ahora, el tema es cómo resolver esos problemas. Y quizás en esta mañana la pregunta para nosotros es, ¿cómo vencemos los obstáculos? Todos tenemos problemas, ¿no es cierto? Hemos tenido problemas, quizás estamos pasando por problemas y por obstáculos y por cuestiones y por circunstancias, o quizás vamos a pasar por problemas y la cosa es cómo resolverlos. Y no solo eso, sino cómo crecer ante los obstáculos que se presentan en nuestra vida, cómo crecer espiritualmente. Y quizás la pregunta más importante es cómo mantener mi comunión con Dios
en medio de las dificultades y de los obstáculos. Así que los invito a que veamos en esta mañana conductas a tomar ante los pozos o las circunstancias adversas que pasan por mi vida. Conductas a tomar. Y vamos a ver 5 conductas a tomar que tuvo que tomar Isaac en este pasaje. La primera de ellas la encontramos en los primeros versículos, en el primer pozo. El versículo 12 dice que Isaac estaba en la tierra de los filisteos, y se fijaron lo interesante de todo esto. Estaba en esta tierra. Abimelec le dijo, quédate acá, e Isaac sembró, cosechó. El versículo 12 termina diciendo, bendijo Jehová a Isaac. Y lo bendijo de tal forma que el versículo 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció, y se hizo muy poderoso. Qué interesante, ¿no? Y tuvo hato de ovejas, vacas, labranzas. Pero, ¿qué pasó? Los filisteos le tuvieron envidia. Y acá surge el problema, en este primer pozo, porque Isaac sacaba agua de los pozos de Abraham su padre, que ya había andado Abraham por estos lugares. Los filisteos le tuvieron envidia. Envidia es desear poseer algo que los otros tienen. Y lo vieron a Isaac, vieron la prosperidad de Isaac, vieron el poderío de Isaac, y vieron que en un corto tiempo Isaac había agigantado sus ganancias y sus riquezas. Y quizás un filisteo que estaba allí decía, pero yo hace cuánto estoy acá, sembrando, arando y haciendo cosas y no pasa nada, voy creciendo muy poco. Y empezaron a envidiarlo a Isaac. Ahora pensemos en Isaac. Isaac podría decir, todo esto me bendijo Dios, todo esto me lo dio Dios. Todo esto es la bendición de Dios. Esta tierra en la cual estoy, Dios me está bendiciendo. Y ni qué pensar de irme de acá, podría haber dicho Isaac, porque Dios me está bendiciendo. Pero ¿saben una cosa? El versículo 16 dice que Abimelec vino a Isaac, el rey, y le dijo, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí. ¿Saben? La enseñanza que veo acá, o la conducta que toma Isaac acá, es a observar dónde llega la bendición de Dios y a retirarse en el tiempo necesario. Hasta dónde llega la bendición de Dios y a retirarse cuando se tiene que retirar.
Y saben, muchas veces a nosotros nos pasa que somos bendecidos por Dios. Somos bendecidos quizás con un trabajo, con familia, con casa, y que vamos haciendo la plancha en las bendiciones de Dios. Y a veces vienen ciertos obstáculos y vienen ciertas dificultades que nosotros tenemos que ser sabios si estamos realmente en la bendición de Dios o esa bendición ya se cortó. Y tenemos que cambiar, o el Señor está queriendo cambiar algo en mi vida y que corta la bendición. Isaac fue sabio y abandonó el lugar. Y esto me hace acordar de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Queridos hermanos, cuando somos bendecidos por Dios, cuando Dios va obrando en nuestra vida, no va a haber tristeza, no va a haber peleas. Y los obstáculos, quizás que se presentan, lo debemos resolver con sabiduría, viendo la guía y la bendición de Dios para nuestras vidas. Acá Isaac aprende a lidiar y a manejar los problemas que se le presentan en su vida. A partir del versículo 18, Isaac se aparta y se va a Gerar, y en Gerar, otra ciudad de los filisteos, empieza a abrir los pozos de su papá Abraham, que ya había andado por allí. Abraham ya estaba muerto. Los pozos en el desierto es algo muy importante porque da vida al lugar, da vida a las plantas, da vida a los animales. Y Isaac se va a otro lugar y abre otros pozos, los pozos de su padre. Y acá quizás hacemos un pequeño paréntesis en la enseñanza, sacando otra enseñanza. ¿Cuántas veces tenemos que ver los pozos que han dejado nuestros padres? Pozos de bendición. ¿Cuántas veces tenemos que ver lo que se nos ha dejado de bendición para nuestras vidas? Yo tuve mis papás que fueron inconversos y yo me crié en un ambiente de un matrimonio inconverso, pero con cosas buenas y con dificultades. Pero saben, yo hoy puedo ver hacia atrás y puedo ver de mi madre y de mi padre cosas buenas que me han dejado y que me sirven hoy en mi vida. Son los pozos de bendición de nuestros padres, de nuestros antepasados. Y debemos saber observarlos y debemos saber utilizarlos. Abraham hizo así. Pero ¿qué pasó? Sus siervos siguieron cavando y cavaron un pozo en el mismo lugar, en Gerar, en donde sacaron aguas vivas. Quizás podemos decir aguas salutíferas, aguas dulces, aguas buenas. Agua que es benéfica para los animales y para las plantas. Aguas vivas. Versículo 20. ¿Y qué pasó? Nuevamente, vinieron los del lugar y le dijeron: el agua es nuestra, el agua es nuestra. Tanto esfuerzo y tanto sacrificio cavando un pozo, y que te digan: eso es nuestro. Entonces Isaac
dice que llamó a ese pozo Esek. Se presenta el problema con la contienda. La contienda. Contienda significa pelea, riña, disputa, discusión, hasta llegar a la batalla, a la pelea, la batalla de enfrentamiento. ¿Saben? Acá vemos que Isaac toma otra conducta. Antes habíamos dicho que él aprende a ver hasta dónde es la bendición de Dios, y acá Isaac renuncia a la contienda. Había encontrado muy buena agua, pero él no se quiere involucrar en contienda. Él renuncia a la contienda. Y esto me hace pensar en el pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda, que no haya lucha, que no haya pelea. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. E Isaac dejó la contienda, dejó el pozo de la contienda. Acá Isaac aprende a tratar con las personas. Antes estaba tratando con problemas, ahora trata con personas y deja la pelea. Y luego sigue el pasaje, versículo 21, tercer pozo. Dice que Abraham abre otro pozo y volvió a tener riña con la gente del lugar. Y a ese pozo lo llamó Sidna. Sidna quiere decir enemistad. Y hay otras traducciones que lo manifiestan como odio. Y saben, acá Isaac se enfrenta nada más y nada menos con el problema del odio. Quizás Isaac podría haber pensado: nadie me quiere, todos están contra mí, no puede ser. Vengo abriendo pozos, vengo queriendo establecerme y es todo problemas, contiendas, peleas, y ahora parece que todos están contra mí, todos me odian. ¿Saben? Acá Isaac toma otra decisión y es el apartarse de la amargura. Se aparta de lo que trae amargura. Ese pozo traía odio y amargura a su corazón. Y él entiende que tiene que apartarse, que tiene que dejarlo. Esto me hace pensar a Hebreos, capítulo 12, versículo 15, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando dejamos que nuestros pensamientos entren a masticar odio, amargura, resentimiento, estamos dando cabida a una grieta profunda en nuestro corazón.
Y acá Isaac lo que aprende es a controlar nada más y nada menos que sus pensamientos. Controla sus pensamientos, controla su mente. ¿A dónde está mi mente? No quiero que entre amargura y se aleja de este pozo. Es interesante la perseverancia de Isaac, ¿no? Porque en el versículo 21 dice que abrieron otro pozo, 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo, el cuarto pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. El nombre raro, ¿no? Rehobot. Pero este nombre, Rehobot, significa lugares amplios, lugares espaciosos o un lugar tranquilo. Un lugar tranquilo. Fíjense en que en este pozo que él abre, no dice que encontró agua, pero encontró tranquilidad, encontró paz. Cuando supo resolver el problema con personas, el problema con los pensamientos, cuando supo resolver el problema con diferentes obstáculos, él tuvo paz. Tuvo paz. Rehobot. Y no se quedó allí, siguió persistiendo y en el versículo 23, como hemos leído, abrió otro pozo. Acá ya se le aparece Dios, se le apareció Jehová. Y es interesante que cuando nosotros vamos resolviendo bien las cosas, cómo Dios va supliendo, nos va acompañando, nos va sosteniendo y va alentando nuestras vidas. Eso vemos en el versículo 23. Se le apareció Jehová, le dijo, yo soy, le dijo, no temas, yo estoy contigo, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Qué hermoso es poder disfrutar de esa palabra que viene de parte de Dios. Y en el 25, que es el último pozo, el quinto pozo, en este cuarto pozo, Rehobot, Isaac aprende, mejor dicho, la conducta de Isaac es a poner nuestra esperanza en Dios. No podemos poner nuestra esperanza en este mundo, no podemos poner nuestra esperanza en personas, no podemos poner nuestra esperanza en situaciones. Nuestra esperanza debe ser puesta en Dios. Y el Salmo 34:5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El quinto pozo es un pozo muy especial, porque en el quinto pozo Isaac progresa en su encuentro con Dios. Ya Dios en el 23 se le había manifestado, pero fíjese en los detalles del versículo 25. Y edificó allí Isaac un altar e invocó el nombre de Jehová. Su padre, Abraham, era un hombre de edificar altares. Y Abraham edificó muchos altares a Dios. Edificó 7 altares.
Isaac edifica un altar a Dios. Este es el primer altar de Isaac. Pero fíjense, edificó un altar e invocó el nombre de Jehová, plantó su tienda, ¿y qué hizo? Abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Pero Isaac, qué constante, qué persistente. Pero qué lindo detalle es este, porque junto con el altar estaba el pozo. El altar nos hace ver lo celestial, la adoración a Dios. El pozo nos hace ver lo terrenal. Y el altar debe estar junto con el pozo. Para progresar en nuestras vidas espirituales, en medio de los problemas, en medio de los obstáculos, debe estar el altar y debe estar el pozo. Cuando juntamos el altar con el pozo, vamos a ir avanzando en nuestra vida cristiana. Y así pasó con Isaac. Perseveró, fue constante, pasaron años de su vida y ya casi llegando a los 100 años, pudo entender que tenía que tener el altar y el pozo. Altar y pozo, lo celestial y lo terrenal. Y progresar en su vida de esta forma. ¿Qué pasó? Versículo 28, y ya terminando. Podemos sacar mucha enseñanza hasta el versículo 34, pero quiero mostrarles un solo detalle, porque hay varios detalles para comentar. Pero el versículo 28, el versículo 27, viene Abimelec, versículo 26, viene Abimelec, vienen los gobernadores de los filisteos, vienen como para decirle algo a Isaac, a enfrentarse con Isaac. Y parece que Isaac dice, estos se vienen contra mí, versículo 27. Pero el versículo 28, cuando habla a Abimelec, le dice, ellos respondieron, Abimelec y la gente del lugar, los líderes y los gobernadores. Hemos visto que Jehová está contigo. Hemos visto que Jehová está contigo. Al final del versículo 29 dice, bendito de Jehová. ¿Saben? Un inconverso, los filisteos, reconocen que Dios estaba con él. Un inconverso reconoce a Jehová en la persona de Isaac. Y ahí es como que se funde lo celestial con lo terrenal. Cuando nosotros vamos progresando en nuestra vida terrenal y en nuestra relación con Dios, y tenemos el altar y tenemos el pozo, nuestra vida va manifestando nada más y nada menos que la persona de Dios. Y lo pueden ver la gente común. Este hombre está con Dios. Eso es lo que dijeron de Isaac. Jehová está contigo. No puede ser. Te hemos peleado, te hemos sacado de la tierra, te hemos hecho un montón de cosas. Jehová está contigo. Jehová está contigo. No sé si estas personas hoy estarán en los cielos y que hayan reconocido a Jehová como el Salvador de sus vidas. La Biblia no lo dice, pero sí pudieron ver en Isaac la persona de Dios. Progresar en nuestro encuentro con Dios. Podemos sacar muchas otras enseñanzas siguiendo los versículos,
pero ya se pasó la hora. Quisiera concluir con lo siguiente. Yo cuando iba a la secundaria, hace unos años atrás, no mucho, no, ya hace un tiempo, teníamos una profesora en una materia, primer año, formación cívica o instrucción cívica, después se llamó ciencias sociales, no sé cómo se llama ahora, pero esta profesora nos hacía pasar a dar lección al frente. Esa época era la época de los militares. La secundaria era muy estricta. Yo fui a una escuela pública, pero era muy estricta la escuela. Y pasábamos todos a dar lección. Y recuerdo que esta profesora nos decía, claro, cuando uno pasa a dar lección, ve a la profesora, ve a los compañeros y a lo mejor estudió, pero se anula, ¿no? ¿Qué hago acá al frente? Y solito con el pizarrón y empezar a explicar un tema, ¿no? Y la profe percibía ese nerviosismo, esa tensión, y ella decía lo siguiente, miren, usted está al frente, usted tiene que dar la lección y haga de cuenta que está en un pozo. Haga de cuenta que está en un pozo. En la medida que usted empieza a dar la lección y a desarrollar el tema, va a salir de ese pozo. Y me hizo acordar un poco de esta situación. Todos pasamos por obstáculos, hermanos y amigos. Todos pasamos por problemas. Todos pasamos por dificultades. ¿Cuál es el pozo que se va presentando en nuestras vidas? ¿Cuáles son los obstáculos que se van presentando en nuestras vidas? ¿Cuáles son las circunstancias que se van presentando en nuestras vidas? Bueno, debemos saber que en la medida que nosotros vayamos decidiendo, conforme a la voluntad de Dios, vamos a poder superar todo obstáculo. Debemos saber que el Señor tiene control de todo. Y así como cuando comenzamos en el versículo 12, que Dios lo bendijo a Isaac, Dios tenía el control de todas las cosas. A Dios no se le fue nada fuera de control. Isaac estaba en las manos de Dios. E Isaac tenía que aprender un montón de cosas. Y en ese transcurso, en ese tramo de su vida, Isaac pudo progresar y desarrollarse en el conocimiento de Dios. Dios tiene el control de toda circunstancia en mi vida y nos está formando a través de las dificultades que pasamos. Hermanos, que este pasaje pueda ser de bendición y podamos ver la guía de Dios para cada situación de nuestras vidas. Así fue Isaac. Vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros entonces para orar. Quizás el Señor ha hablado a tu vida, ha hablado a nuestras vidas en algún sentido. Podamos estar considerando, estar cambiando y estar buscando la voluntad de Dios en cada obstáculo y cada problema que se presenta en cada uno de nosotros. Osvaldo, por favor, podés orar. Padre, comenzamos diciendo que tú eres el Rey y que si andamos en obediencia a ti, tú ibas a prosperar nuestro camino. Podemos verlo en diferentes hombres de Dios a lo largo de la Biblia.
Isaac aquí es uno de ellos. A pesar de las dificultades que tuvo que enfrentar, Señor, tú le diste un triunfo de tal forma que los demás tuvieron que reconocer que tú estabas con él. Y de la misma forma puede ser en nuestra vida. Y podemos ser de esa forma atrayentes a otras personas para que te busquen a ti, viendo que en nosotros hay algo que es diferente. Te pedimos que tú bendigas el mensaje de hoy, Señor, que podamos ser como manantiales de agua para las personas que nos rodean. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.